Familia JP, muy buenos días. Exitoso comienzo de jueves 7 de mayo. Nos encontramos conectados en vivo una vez más para compartirnos muchísima información de valor en los mercados y de esa manera poder entender cómo vamos a estar operando en el transcurso de las próximas horas y ni que hablar en el transcurso de los próximos 60 minutos mientras nos encontramos en vivo. Vamos a saber entender cómo se están comportando los mercados ahora, pero también cómo se estuvieron comportando anteriormente, haciendo un backtesting y entendiendo qué movimientos manipulados o inorgánicos los mismos se puedan llegar a estar realizando. ¿Qué quiere decir? Que literalmente en este momento nos encontramos en una posición de compra en el precio de Bitcoin en los 80.690 dólares, donde el día de ayer no solo habíamos explicado por qué teníamos zona operativa de compra, sino también que habíamos dejado orden pendiente, no solo avisando en esta sesión matutina, sino también avisándolo por medio de nuestro canal de WhatsApp. El precio de Bitcoin el día de hoy a las 7 de la mañana de Argentina aproximadamente vino a buscar nuestro punto de liquidez y nuestro punto de reacción y se encuentra literalmente en este momento haciendo un movimiento de aproximadamente unos 500 pips. Hay personas que han tomado ya beneficios, hay personas que están todavía dentro de la posición, como en nuestro caso, dejando desarrollar, y de esa manera ver hasta dónde el precio podría tener de su desarrollo en su movimiento hacia el alza, ¿sí? Eso ahora luego lo vamos a ver bien a detalle para entender por qué tomamos ese punto, qué movimiento se encuentra haciendo y hasta qué objetivo o qué destino nosotros esperamos como horizonte al momento de su desplazamiento. Es importante entender que ya con una posición desarrollada con más de 500 pips, la posición tiene que estar asegurada. Quienes se encuentran dentro de la posición de compra en el precio de Bitcoin ya tienen que tener asegurado su punto de entrada o break-even para quitar cualquier tipo de riesgo, ya que como lo van a poder observar en la parte inferior de donde se encuentra el precio en este momento, tenemos más zonas operativas de compra con lindos puntos de liquidez y lindos puntos de reacción alcista que ahora luego vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, lo primero que vamos a hacer va a ser un análisis fundamental, ver si podemos llegar a tener el condimento de movimientos manipulados o inorgánicos del mercado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos anticipada una noticia o un fundamental en algún horario que podría llegar a generar volatilidad, vamos a ver cómo nosotros vamos a resguardar de nuestra capital en las posiciones que vayamos a tomar o que tal vez ya hayamos tomado y estemos dentro en su desarrollo. Entonces, vamos a iniciar primero por nuestra plataforma de School, vamos a ir a nuestro subgrupo de fundamentales y vamos a encontrar que literalmente el día de hoy hemos tenido una planificación con una sola noticia y un solo fundamental que fue aproximadamente hace una hora atrás, que fue a las 9:30 de Argentina, que eran nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esta noticia y este fundamental afectó de manera negativa al USD, es decir, a la moneda norteamericana, y esto hizo de que el precio de Bitcoin se comporte de manera alcista, como se encuentra comportándose en el trayecto de este último periodo de tiempo, desde nuestra posición de compra que nosotros hemos tomado, y esta noticia nos permitió empujar con viento a favor para poder aumentar aún más ese beneficio. ¿Por qué está muy bueno poder compartir y comentar esto? Porque muchas veces sucede de que se piensa de manera errónea que siempre la noticia o siempre el fundamental va a afectar de manera negativa a mi posición. Y muchas veces eso no sucede como fue el caso del día de hoy. Por eso, cuando nosotros tenemos una noticia o un fundamental, no decimos de cerrar la operativa, decimos simplemente agarrar el stop loss y asegurar. ¿Por qué? Porque una vez que impacte la noticia, tranquilamente puede impactar de manera positiva el movimiento y la dirección que nosotros esperamos del mercado, como en este caso con la posición de compra en el precio de Bitcoin. Y entendiendo eso, nosotros no debemos limitar nunca nuestra ganancia, simplemente tenemos que limitar nuestro riesgo. Limitando nuestro riesgo nos va a permitir poder cuidar, mantener y escalar la cuenta de manera consistente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir como conclusión y como moraleja? El día de hoy, siendo jueves 7 de mayo, en lo que respecta a nuestra agenda económica, nuestro calendario diario de noticias y fundamentales, solo tenemos una sola noticia de alto impacto que encima ya ha pasado. Pero en cuanto a lo que respecta a nuestro análisis fundamental, lo que sí debemos entender es que son las 10:15 de la mañana de Argentina, las 9:15 de la mañana de Nueva York, en Estados Unidos, y estamos a tan solo 15 minutos de la apertura de uno de los mercados más volátiles, como lo es el mercado de Estados Unidos, el mercado norteamericano. Eso es un fundamental que nos permite poder anticiparnos a un movimiento que podría llegar a ser manipulado o inorgánico. Por eso, que la posición de compra que nosotros estamos tomando, y vamos a volver a las gráficas nuevamente, en el precio de Bitcoin, en este sitio, nosotros debemos entender que podría recibir una manipulación
por esta próxima apertura de mercado que podemos tener en tan solo 15 minutos, ¿sí? Así que familia, ustedes me confirmarán ahí en el chat, por favor, si se ha entendido bien este condimento fundamental en primera instancia para entender qué movimiento manipulado o inorgánico el mismo podría llegar a estar realizando, para que de esa manera ya nos podamos meter en las gráficas de manera mucho más consistente en lo que es nuestro análisis técnico, lo que es nuestro análisis institucional, lo que es su estructura, lo que es la parte de backtesting para entender por qué los mercados se comportaron como se comportaron el día de ayer y entender y poder prevenir lo más importante que es cómo se van a comportar luego. Recuerden familia que muchas veces nosotros debemos saber interpretar que cuando nosotros nos movemos a información pasada de cómo los precios se estuvieron comportando, no es que quiera decir que a nosotros nos interese particularmente cómo se comportó en algún momento para nosotros mover, mostrar chapa y poder decir, uy, pero miren cómo cumplió nuestra proyección, uy, pero miren el movimiento que esperábamos y el pedazo de movimiento que hizo a favor también. No, no lo hacemos por eso. Simplemente se tiene que entender que cuando hacemos backtesting y mostramos lo que hizo el mercado el día anterior, donde mayormente siempre mostramos efectividad y movimientos a favor de lo que nosotros esperábamos, pero lo hacemos para poder estar entendiendo cómo los mercados se van a mover luego, para poder entender con la información pasada, con la liquidez que fue dejando el precio, esas pequeñas migajas, esas pequeñas pistas que me permiten poder anticipar a los próximos movimientos que el mismo quiera hacer. Cuando digo mercados, digo de todos los mercados en cualquier tipo de activo en general. Y lo que debes también saber interpretar es que nuestra tarea como trader al momento de operar es anticiparnos a ellos, no solo anticipándonos a movimientos que podrían ser inorgánicos o manipulados como los fundamentales que hablamos recién, como también movimientos que podrían ser orgánicos desde nuestras zonas operativas que nos permitan tomar de ese beneficio, ¿sí? Así que entendiendo eso, vamos a avanzar con esta sesión y vamos a iniciar con lo que respecta al mercado cripto, ¿sí? Vamos a estar viendo el precio de Bitcoin, lo que sucedió en el transcurso de las últimas horas y qué oportunidades pudimos llegar a aprovechar, como la compra recién en Bitcoin, y qué oportunidades vamos a aprovechar luego, ¿sí? Literalmente, familia, el precio de Bitcoin ayer, siendo miércoles 6 de mayo, se comportó con una volatilidad moderada, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a poder observar esto? Literalmente con esta herramienta de ruta, donde vamos a poder encontrar cómo el precio en el transcurso de estas últimas horas del día de ayer se comportó en un formato como si fuese chicle. ¿Qué quiere decir? Se puso como en un precio en un rango de manera lateralizada, haciendo un pequeño movimiento hacia la baja, ¿sí? Como un pequeño canal bajista, pero muy lateralizado por cada desplazamiento de apertura y cierre de vela, como lo van a poder observar. Cuando los precios generan estos movimientos de esta manera, como lo mostrábamos recién con nuestra herramienta justamente de ruta, lo que sucede es que va mitigando cada información y va mitigando cada liquidez que fue aperturando. Entonces, lo que sucede para con eso es que todos estos movimientos no nos dan nuevos puntos de liquidez para poder volver a operar, ya que no hubo un desplazamiento fuerte o una inyección de liquidez que nos permita poder observar un nuevo punto de interés al momento operativo. Pero, entendiendo eso, lo que sí nosotros vamos a saber observar es que si el precio de manera previa a todo este desplazamiento rangueado, lateralizado que hizo el día de ayer, es un movimiento hacia la baja bien marcado desde este sitio donde nosotros activamos nuestra flecha hasta este lugar donde el precio se encuentra realizando su movimiento alcista de nuestra primera zona operativa de compra que dejamos el día de ayer. Cuando nosotros podemos observar esto, vemos que el precio inicia con un movimiento hacia la baja y finaliza con un movimiento bajista hasta acá. Entonces, cuando empezamos a observar eso, no solo vemos que hay un rompimiento de estructura de piso o también llamado de línea de soporte, que me permite identificar de que tengo un cumplimiento de una tendencia bajista con liquidez de fuerza de vendedores o también llamado con el protagonismo de osos que hacen que el mercado caiga. Entonces, de la mano con eso, lo correspondiente que nosotros debemos saber aprovechar es tomar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, tomar desde el principio del movimiento hacia la baja hasta el final del mismo, y ahí es donde vamos a empezar a entender y cobrar sentido por qué nosotros estamos en presencia de dos próximas zonas operativas de venta en Bitcoin actualizadas el día de hoy. ¿Por qué? Tomando el principio al final del movimiento bajista con lo que es nuestra herramienta de retroceso Fibonacci, vamos a poder observar que estamos en presencia del 90% y del 70% como puntos de descuento. Estos dos puntos de descuento me permiten poder identificar la efectividad que el precio podría tener cuando el precio de Bitcoin decida subir y decida ir a buscar estos puntos para poder hacer retrocesos y correcciones bajistas y nosotros de esas posiciones de venta poder estar tomando beneficios. Ahora bien, familia, un dato muy importante y un dato de color que debes anotarlo en tu cuadernillo en este momento para poder tener presente.
Si nosotros nos vamos a la parte alta, donde no solo vamos a ver estas dos zonas operativas de venta, sino que también vamos a ver nuestra tercera zona operativa de venta, que ahora también vamos a hablar de ella, lo que nosotros debemos observar que hay un diferencial. Hay un diferencial entre estas dos zonas operativas de venta y esta zona operativa de venta como tercera. ¿Quién me puede decir en el chat cuál sería el diferencial que nosotros tenemos presente entre estas dos zonas operativas de venta en Bitcoin y esta zona operativa de venta en Bitcoin que tenemos más arriba? ¿Quién me puede llegar a confirmar en el chat que venga tomando realmente atención y que haya realmente actualizado las zonas cuando las enviamos hoy por la mañana para poder entender realmente el diferencial? Y el diferencial, familia, literalmente lo tienen frente a sus ojos de manera escrita. Si ustedes se fijan en este círculo, van a ver un título y un rótulo que dice Scalper. Y en este título y el rótulo también dice Scalper. ¿Qué quiere decir? Que estas dos zonas operativas de venta en Bitcoin son zonas operativas de venta Scalper. Pero la diferencia particularmente que presenta con la zona de arriba es que la zona de arriba no dice Scalper, dice zona operativa de venta. Entonces, familia, lo que vos también debes anotar en tu cuadernillo en este momento, que las primeras dos zonas operativas de venta en Bitcoin, punto uno, no son para enamorarse. Joaquín, ¿a qué hablas cuando decís que no son para enamorarse? Yo no voy a tomar esta posición de venta en Bitcoin o esta posición de venta en Bitcoin y voy a esperar que el precio de Bitcoin desde acá se vaya a los 60.000 dólares en caída. No, no son posiciones que voy a dejar un desarrollo muy extenso del mercado. Punto número uno. Punto número dos, son zonas operativas de venta donde la gestión de riesgo que yo voy a tomar va a disminuir muchísimo en su cantidad y no va a ser tal vez del 1%, aunque sea bajo, pero puede llegar a ser del 0,5%. Entonces, les voy a comentar particularmente qué hice yo y qué es lo que pueden hacer ustedes para aprovechar este futuro movimiento bajista que el Bitcoin puede hacer. Particularmente yo dejé dos órdenes pendientes de venta en el precio de Bitcoin ya programadas. La primera se encuentra en este sitio un poquitito más por debajo de la zona operativa de venta, es decir, un poquitito más antes que inicie la zona operativa de venta, que la vamos a poner con una línea semirrecta horizontal de color amarillo, y otra orden pendiente de venta en Bitcoin en este sitio, un poquitito más por debajo del inicio de la zona operativa de venta, es decir, un poquito antes que inicie la zona operativa de venta. 81.924, 82.315 dólares, ¿sí? Lo que quiero que se entienda cuando recién hablábamos de gestión de riesgo es que en esta orden pendiente, en el riesgo que yo tomé, arriesgo el 0,5% del total de mi cuenta. Y en esta orden pendiente programada de venta en Bitcoin, tomo otro riesgo de un 0,5% del total de mi cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que entre las dos posiciones yo tengo un riesgo que tan solo es del 1%. A riesgo muy bajo, ¿sí? Riesgo muy bajo, gestión muy baja de riesgo para poder obtener una gestión de beneficio muy grande. Ese es literalmente el secreto para que tu cuenta sea sostenible y sea escalable, para que realmente te puedas mantener siendo trader rentable y puedas tomar grandes beneficios del mismo. Ahora, la pregunta del millón es, pero Joaquín, vos recién hablabas acerca de estos puntos importantes que debemos considerar en venta de Bitcoin. Pero en el punto más alto de venta, donde no dice scalper, ¿vos a qué haces referencia para poder aprovechar? Hablo de que en la tercera zona operativa de venta en Bitcoin, lo que voy a estar haciendo es tener una gestión de riesgo que sí es del 1% del total de mi cuenta, porque es una zona operativa de venta mucho más grande, como van a poder observar en el espectro que tiene de su magnitud. Y también lo que van a poder observar de la mano con eso es que es una zona operativa que no dice scalper porque fue marcada por otra información del mercado que ahora vamos a ver. ¿Sí? Familia, necesito que por favor me confirmen todas las personas que están presentes en esta sala si realmente se ha entendido de manera correcta la explicación. Sé que hay personas que por ahí tienen una parte mucho más básica en su aprendizaje y que realmente se vienen formando y está muy bien de la mano con eso, y por ahí estamos hablando de conceptos un poco más avanzados y temáticas mucho más profundizadas como tal, y puede llegar a ser que hay cosas que no se entiendan porque todavía no han terminado de ver todo el programa de formación, porque recién se han conectado a 2 o 3 sesiones en vivo y es normal, pero que ustedes vayan entrando en ritmo, que ustedes vayan entrando realmente a entender acerca de lo que estamos conversando para poder empezar a adquirir este lenguaje técnico. Ahora bien, ya hablamos acerca de estos dos puntos de venta muy importantes, donde no solo hablamos acerca de gestión de capital o la gestión del riesgo que vamos a tomar, sino que encima también de estas dos zonas operativas de venta en Bitcoin, hablamos del por qué las marcamos. ¿Para qué? Para que vos no solo veas a un precio que llega a la zona operativa de venta, se comporta con su movimiento bajista, están todos ganando dinero, todos comparten el profit, para que vos realmente entiendas por qué se marcó, para que vos lo puedas marcar y lo puedas aprovechar también.
No sirve de nada que consistentemente te estés copiando del compañero. Sí, al principio está muy bueno porque te va a permitir poder aprenderlo y poder estar ganando desde el día número uno. Pero debes considerar que nuestro objetivo y nuestro propósito dentro de nuestro programa de formación es que vos puedas adquirir la herramienta de poder independizarte. No que consistentemente cada vez que nosotros vayamos a pescar, yo agarre la caña y te pesque tu pescado. Que vos aprendas a agarrar la caña como herramienta y como recurso y puedas caracterizarte al momento de su desplazamiento de manera individual y personal. Y eso es lo más bonito. Ahora, entendiendo este punto importante de estas dos próximas zonas operativas de venta scalper en Bitcoin, vamos a ver la zona operativa de venta que tenemos más arriba. Pero antes de ver la zona operativa de venta más arriba, aprovechen a poder anotar las coordenadas de estas dos zonas. Primera zona operativa de venta en Bitcoin va de los 81.968 dólares hasta los 82.149 dólares. Familia, si tomamos la herramienta de rango de precio y tomamos el principio de la zona operativa de venta hasta el final, vamos a poder encontrar que es una zona operativa que literalmente tiene 176 pips de distancia entre su inicio y su final. ¿Entendés ahora por qué también hablamos de scalper? Vos en 176 pips te tiene que recontra sobrar una gestión de riesgo que no es mayor al 0,5% de tu cuenta. Y la zona de arriba debe tener aproximadamente unos 190 pips. Entonces, entre esas dos zonas, tu riesgo tiene que ser del 1%. Y que entiendas por qué la marcamos y por qué son scalper. Eso es lo más importante, ¿sí? Entendiendo eso, lo que nosotros vamos a poder identificar, que la zona de venta que está más arriba, ¿sí? Que es esta que se encuentra acá, de los 82.350 dólares hasta los 82.579, es una zona operativa que tiene la misma profundidad desde su inicio hasta el final, como la que hablamos de abajo, y donde también te va a permitir el precio no estar arriesgando más del 0,5% como lo hablamos recién. Pero lo más importante es la zona última que tenemos de venta en cuanto a lo que compartimos el día de hoy cuando actualizamos las zonas por la mañana, que es esta tercera zona operativa de venta, que va de los 83.711 dólares hasta los 84.382. Si vos tomás tu principio de zona operativa de venta hasta el final de la zona operativa de venta, vamos a poder encontrar que vos tenés una distancia desde el principio de la zona hasta el final de 666 pips. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense en el diferencial que hay entre esta zona operativa de venta, en la distancia que tiene, como estas que están acá. Por eso es que hablamos de gestión de capital, de cómo poder invertir tu capital según la zona. Y para las personas que por ahí están en presencia de tener esa duda del por qué tenemos esta tercera zona operativa de venta en el precio de Bitcoin, vamos a aplicarlo bien en profundidad y a detalle para que ustedes lo puedan ver. Y recuerden siempre que el trading es un juego de temporalidades donde nosotros vamos a ir buscando dónde tenemos la información correspondiente. Vamos a tomar nuestra herramienta de reproducción de barras, vamos a ir justamente a nuestro punto de liquidez. Sabemos muy bien que lo que hemos marcado se encuentra en este sitio, por esta es la zona que se marcó en este lugar. Vamos a empezar a jugar con las temporalidades, vamos a irnos a temporalidades de 45 minutos, vamos a irnos a temporalidades de 1 hora, vamos a irnos a temporalidades de 2 horas, ¿sí? Y ya empezamos a ver que en este lugar donde tenemos el círculo, ya acá estamos en presencia de un bonito patrón institucional de vela envolvente bajista. Vamos a subir temporalidades, vamos a irnos a gráfico de 3 horas, vamos a ir a un gráfico de 4 horas y vamos a ver que literalmente seguimos en presencia de lo mismo. Pero lo importante al momento de considerar es que si nosotros vamos a un gráfico diario, lo que vamos a poder encontrar, quitando lo que son los dibujos, es realmente el patrón más fuerte que se pueda llegar a estar teniendo en presencia con las temporalidades del mercado, que es en un gráfico diario, donde en este sitio de gráfico diario vemos la vela envolvente bajista, que lo que hace es poder mostrar cómo hasta en un momento el mercado estaba en mando del comprador o del toro al momento de su suba. Y que hubo algo que inyectó de ese capital un movimiento muy fuerte hacia la baja. Entonces, cuando acá se generan esas transacciones, lo que se va a poder observar en temporalidades más bajas es cómo el precio, en este caso poniendo los dibujos, vamos a observar cómo el precio decide de este movimiento hacia el alza que estaba generando acá frenar su movimiento alcista y retroceder con un movimiento fuerte hacia la baja. Entonces, ¿qué sucede? En estos lugares, donde nosotros vamos a poner el círculo por acá, lo que se genera es mucha transacción y mucho combustible de venta para hacer que el precio puje hacia la baja. Entonces, cuando eso sucede, acá es donde nosotros marcamos zona operativa de venta. Y la tercera zona operativa de venta, literalmente familia, está marcada de eso, ¿sí? Entonces, vamos a quitar lo que es nuestra herramienta de reproducción de barras.
Ya nos encontramos siendo las 10:30 de la Argentina, ya se ha aperturado el mercado de Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos aperturó justamente con un movimiento hacia la baja en el precio de Bitcoin. Por eso está bueno poder anticiparnos a todo esto, como lo hablábamos recién, ya que nosotros hemos asegurado nuestro punto de entrada, break-even, hemos quitado riesgo de la posición de compra en el precio de Bitcoin y ahora lo que tenemos que hacer es esperar siendo pacientes la acción que el mismo quiere tomar. Si nosotros no nos hubiésemos anticipado a esto, tal vez muchos tendríamos las posiciones todavía sin asegurar y tal vez el precio de Bitcoin de la apertura del mercado de Estados Unidos que está haciendo ahora va a buscar el punto de compra que tenemos más abajo, que ahora vamos a hablar por qué lo tenemos, y nos estaría cerrando una posición con 500 pips a favor, que teníamos un hermoso profit, tal vez en stop y en negativo, por no habernos anticipado. Como somos traders y nos anticipamos a todos estos movimientos, la idea es saber los desplazamientos que el precio podría llegar a tener y por eso es que hablamos esto siempre al inicio de cada sala. Ahora bien, ya entendimos las ventas en la parte alta de Bitcoin. Vamos a ir por las compras. Si nosotros identificamos, familia, lo que vamos a poder encontrar es un hermoso movimiento hacia el alza que el precio de Bitcoin genera en este sitio y que hace que ese movimiento alcista finalice en este sitio. Este movimiento hacia el alza que inicia desde aquí y finaliza aquí, lo que vamos a poder encontrar es que en el proceso tuvo diferentes tipos de rompimientos estructurales. Rompimientos de estructura de techo o también llamado de línea de resistencia, como esto que tenemos por acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ves una tendencia y una estructura bien marcada como esta, sabes muy bien que es una tendencia y una estructura con mucha sobrecarga de liquidez de fuerza de compradores. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en este caso es buscar la posibilidad de generar uno de los conceptos que muchas personas van a aprender cuando avancen con su programa de formación hasta el último módulo, que es el concepto de confluencia. En el concepto de confluencia vos vas a entender que vas a poder tomar el principio del movimiento hacia el alza hasta el final del movimiento alcista y te va a dar dos puntos muy importantes de descuento, que va a ser el punto del 70% y el punto del 90%. Vas a poder encontrar que encima de todo eso, ambos puntos tienen lindos puntos de confluencia. ¿Por qué? Porque vas a poder observar que en este punto a nivel estructural estamos en presencia de un lindo movimiento hacia el alza que el precio generó con una muy linda huella de patrón institucional de orden block de fuerza alcista. No obstante ahí, sino también en este lugar. Lo que ustedes tienen que saber identificar es que no siempre van a encontrar el patrón institucional en la misma temporalidad. Van a poder encontrar orden block en gráfico de 15 minutos, de 30, de una hora, de 2 horas, de 4. No importa la temporalidad. Lo que importa es que encuentren ese punto de liquidez para ustedes poder estar mucho más seguros de la posición. Entonces, las primeras dos zonas operativas de compra en Bitcoin, como van a poder observar en lo que dice justamente el círculo como coordenada, va la primera zona de compra en los 80.012 dólares hasta los 79.570 dólares. Y la segunda zona operativa de compra en el precio de Bitcoin va de los 79.171 hasta los 78.698. Recomendación, tener presente y en cuenta esta línea de semirrito horizontal de color blanco que les va a permitir poder entender cuál es la estructura de piso o la línea del último soporte para saber hasta dónde hay liquidez. ¿Qué quiere decir? Que si el precio de Bitcoin decide llegar a nuestra segunda zona operativa de compra haciendo un movimiento como esto, de esta manera, sabes que el precio podría tranquilamente desde acá reaccionar con un movimiento hacia el alza o ir a buscar un punto un poquitito más bajo después de la zona por la liquidez interna que nos permite poder entender la estructura por acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Precaución y saber cómo poder operar y cómo poder distribuir nuestro capital en las posiciones, tanto desde el punto de entrada, con el stop, como también el objetivo, ¿sí? Así que familia, me confirman por favor si se ha entendido de manera completa el precio de Bitcoin, si se ha entendido su estructura. Hemos hablado de zonas operativas de venta en la parte alta y hemos hablado de zonas operativas de compra en la parte baja. Y aprovecho para leer su confirmación y ver si hay alguna pregunta o respuesta. ¿El patrón institucional debe estar sí o sí en el 70 o el 90? No, para nada, todo lo contrario. Hemos marcado muchísimos patrones institucionales consistentemente sin 70 y sin 90 y tienen una efectividad también muy grande. El hecho de que exista la posibilidad que tengamos una zona operativa marcada por 70 o por 90% y encima tengamos en ese mismo sitio un patrón institucional, lo que te va a permitir es tomar un punto con más porcentaje de efectividad y te va a permitir obtener el concepto de confluencia como hablamos recién, ¿sí? Perfecto, buenísimo, todo muy claro. Bárbaro, familia. Avanzamos con otro mercado. Vamos a irnos un poquito con el mercado de índice. Vamos a irnos un poquito con SP500. SP500, familia, como tal, en la última reunión que tuvimos el día de ayer por la mañana, el último máximo histórico estaba en este sitio.
Fíjense en que SP500 sigue con su desplazamiento hacia el alza, sigue rompiendo máximo histórico y sigue pujando hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que han tenido la paciencia para poder estar tomando esta posición de compra el lunes de esta semana se encuentran recontra archi mega profit con un plan de trading cumplido de una semana entera. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora desarrollamos la zona operativa de compra que hemos tomado el lunes, corremos justamente lo que es nuestra posición larga o nuestro long y mostramos justamente el desarrollo que la misma hizo, van a poder observar que literalmente tiene un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 18. Familia, en pantalla no me van a poder estar dejando mentir. Un 1 a 18. Tomás una operativa en el mercado que te permite en una sola posición tomar un 18% del total de tu cuenta. ¿Qué quiere decir? Tenés una cuenta de $1000, arriesgaste $10 para poder estar ganando $180. Eso es lo que nosotros hablamos de baja gestión de riesgo para obtener alta gestión de beneficio. Familia, cuando hablamos que la paciencia paga es porque literalmente lo hace consistentemente. Una de las posiciones de compra que les compartí ayer por la noche antes de irnos a descansar es parte de una posición de compra en el precio de SP500 que no para de subir. Y cuando nosotros tomamos estas posiciones de compra en SP500, lo que venimos diciendo es déjenlas desarrollar porque el precio está teniendo un horizonte que quiere seguir subiendo durante mucho más tiempo en su ciclo hacia el alza. Y nosotros hoy tomar posiciones de compra que nos permitan ir con la dirección y el movimiento que esperamos es realmente el poder obtener grandes beneficios. El saber entender que no es tanta la cantidad de operaciones, más aún sí la calidad y el desarrollo que nosotros le damos. Obvio que si vos hubieses cerrado la operativa en este sitio, con este movimiento hacia el alza, hubiese estado súper bien, hubieses podido llegar a estar cumpliendo con tu plan de trading diario, pero si hubieses tenido más paciencia y hubieses controlado más tus sentimientos y las emociones, hubieses dejado de seguir desarrollando y mira el profit que te sigue dando. Entonces, eso es lo hermoso de esta profesión. Ahora bien, en cuanto a lo que podría llegar a ser las posiciones que vamos a tomar en SP500, lo primero que van a poder observar es en las partes altas no vamos a tener zonas operativas de color rojo. ¿Qué quiere decir? No vamos a tener zonas operativas para poder estar buscando ventas o movimientos hacia la baja. Esto sucede porque, como van a poder observar en este sitio que dice estructura de techo o máximo histórico, en todo este sitio del margen izquierdo, a la información que el mercado nos podría llegar a haber dejado en la anterior ocasión, lo que vamos a poder encontrar es que no tenemos ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque al encontrarse como máximo histórico, porque al encontrarse literalmente llegando a los picos más altos de toda la trayectoria que tuvo este activo en el transcurso de estos últimos años al momento de subir, no tenemos información de venta. No tenemos saber dónde el precio se comportó en algún momento hacia la baja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda la información que tenemos en el precio de SP500 se encuentra donde está el precio en este momento, en los $7300 hacia abajo para poder estar buscando posiciones de compra. Van a poder encontrar zonas operativas de color verde con el título y el rótulo de compra, porque lo único que vamos a esperar en el transcurso de este próximo periodo de tiempo en SP500 son compras y movimientos hacia el alza. Ahora bien, en caso de que el precio de SP500 se comporte con mucha fuerza bajista, por X motivo que se pueda llegar a estar presentando como acontecimiento, lo que va a hacer este movimiento hacia la baja nos podría llegar a estar dando información de vendedores. Pero hasta que eso no suceda, nosotros hoy tenemos que estar pensando solo en compras en SP500. Ah, Joaquín, lo que me querés decir es entonces que entre una compra ahora en SP500. No, ahora no. Que esperes algún retroceso y alguna corrección, alguno de nuestros puntos de liquidez y reacción alcista, y ahí poder entrar en compras para poder esperar de su desarrollo. Ahora bien, la pregunta del millón es, Joaquín, ¿pero por qué tenemos esas zonas operativas marcadas de compra en SP500? Mirá, te lo vamos a mostrar para que vos lo veas bien a detalle. Si nosotros nos vamos a un gráfico de 30 minutos, cada vela japonesa en su apertura y en su cierre tiene 30 minutos de duración. Vas a poder encontrar que en este sitio tenemos un hermoso patrón de vela envolvente alcista, Gordon Block, que el momento donde inicia su desplazamiento alcista, el mismo genera ruptura de esta última estructura de techo o línea de soporte. Perdón, línea de resistencia o estructura de techo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los $7287 hasta los $7280, como vas a poder encontrar acá, podríamos llegar a estar teniendo la presencia de la primera zona operativa de compra con alto porcentaje de efectividad según el desplazamiento que hizo luego. Pero lo que te quiero compartir también es que si vos en este mismo gráfico de 30 minutos identificás en este sitio,
vas a poder encontrar que justamente hay una mecha cuando se genera este patrón de orden block, que al momento de venir a caer, lo que hace es mitiga el primer 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que vos podrías tomar esta zona operativa de compra en el precio de SP500, pero ¿qué sucede? Va a ser una zona operativa muy, muy pequeña, donde el porcentaje de efectividad lo que va a hacer es disminuir muchísimo y va a aumentar mucho por ahí el porcentaje de riesgo. Es una zona operativa que si ustedes la marcan con lo que podría llegar a ser etiqueta de precio, lo que van a poder encontrar es justamente las coordenadas que tiene. Nosotros se la vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener presente. Pero de esta zona operativa que nosotros no enviamos de manera oficializada, no lo hicimos para poder explicarles también a ustedes el por qué existe esa zona y cómo se podría llegar a aprovechar en caso que se quiera aprovechar de manera muy scalper, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que es esta zona operativa de compra, en la parte baja tenemos otra zona de compra, que es esta que está acá, que tiene como coordenada los 7.243 dólares a los 7.233. Si ustedes se fijan, el por qué fue marcada esta zona operativa de compra va a ser literalmente por toda esta información que el mercado dejó por acá. ¿Quién me puede decir por qué tenemos información marcada por acá? Miren, para que ustedes lo puedan ver hasta inclusive mucho más claro, vamos a irnos a temporalidades más grandes. Como por ejemplo puede llegar a ser un gráfico de 4 horas. ¿Quién me puede decir por qué esta segunda zona operativa de compra en el precio de SP500 fue marcada en ese punto y en ese sitio por esta información que el precio nos dejó por acá? Para poder estar entendiendo a ver si realmente estamos todos alineados y aprovecho y los puedo leer a ustedes, ¿sí? Ahí Guille pregunta acerca de que si una operación scalper puede permitirnos dejarse desarrollar días o semanas. Claro que sí. Lo que quiere decir una posición scalper es simplemente que vas a tener que disminuir el riesgo que vos tomás en esa posición. Por eso lo que explicábamos en el precio de Bitcoin es del 0,5%. Pero una vez que la posición ingrese para lo que podría llegar a ser su movimiento a favor, lo que vos vas a hacer es asegurar tu punto de entrada, quitar riesgos y después dejar desarrollar. Como nosotros solemos nombrar mucho, jamás vas a limitar tu ganancia, simplemente vas a limitar tu pérdida. Si vos tenés una posición que has tomado de manera scalper, donde esperabas un movimiento corto, pero el movimiento sigue siendo mucho más largo, no lo vas a cerrar por eso, todo lo contrario, lo vas a seguir dejando desarrollar. Miren, familia, les cuento una experiencia. El 7 de enero de 2023 me encontraba literalmente con los pies en el Mar del Plata, donde teníamos una zona operativa de compra de scalper en los 15.500 dólares de Bitcoin y Bitcoin no paraba de caer desde los 60.000 dólares. Y cuando ingreso en esa operativa de compra en los 15.500 dólares y el precio decía hacer su movimiento alcista, era una zona scalper, pero Bitcoin se fue de los 15.500 dólares hasta los 45.000 dólares y me permitió tomar un beneficio de 33.000 dólares. Fue la operativa más grande que tomé en toda mi carrera como trader. ¿Qué quiero decir con esto? Una zona operativa scalper no quiere decir que le voy a limitar la ganancia. Nunca, pero nunca, pero nunca limitamos una ganancia. Simplemente el que sea scalper es para poder tener presente acerca del recorrido que puede tener de movimiento desfavorable para lo que nosotros vamos a estar arriesgando. Confirmame, Guille, si realmente se entendió bien. Ahí dice Maxi, en un movimiento así, ¿dónde buscas poner el SL en profit? Siempre recuerden, familia, que hay un método muy claro y simple que se explica en nuestro programa de formación acerca del seguimiento de una operativa. ¿Cuál es el seguimiento de una operativa? Vamos a suponer que yo tomo esta posición de compra en el precio de SP500, ¿sí? Y vamos a poder mostrar el seguimiento del mismo. Lo que vamos a poder encontrar es que si nosotros tomamos la operativa en este sitio donde nosotros marcamos el círculo y la posición hace el movimiento hacia el alza en este lugar, lo que nosotros hacemos en primera instancia es quitar el stop loss que lo teníamos en -1% y ponerlo en nuestro punto de entrada o también llamado break-even para quitar del riesgo. Cuando la posición sigue con su movimiento alcista, aumentamos lo que es nuestra herramienta de stop loss y aseguramos lo que podrían llegar a ser mínimas ganancias. Si la posición sigue desarrollando su movimiento alcista, lo que vamos a hacer con nuestro stop loss es asegurar plan de trading de un día, sin estar sofocando al precio en su momento de su desarrollo. Pero si el precio sigue subiendo, lo que voy a hacer de manera consecutiva es seguir subiendo la herramienta de stop loss y asegurar plan de trading de 2 días. Esa es la manera correcta de cómo poder hacerle seguimiento a una posición. No es que ingreso a la operativa y cuando hablo de su desarrollo es la ingreso y la dejo correr y la dejo correr. No, la dejo correr, pero voy asegurando para no devolver al mercado lo que ya le ganamos, ¿sí? Perfecto, perfecto, muy bien. Exactamente, exactamente, como muy bien lo están diciendo ustedes ahí en el chat y muchas gracias por tu participación. Lo que van a poder encontrar en toda esta estructura que el precio de SP500 se comportó es una estructura que literalmente se encuentra imbalanceada.
¿Qué quiere decir todo este mercado imbalanceado? Quiere decir que la segunda zona operativa de compra que tenemos acá es de todas estas velas que están imbalanceadas. Entonces, es importante que la podamos copiar para poder saber cómo la vamos a aprovechar luego, ¿sí? Así que, familia, ¿se entendió de manera correcta? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta con este mercado de índices? ¿Alguien tiene algún concepto que por ahí quiera terminar de cerrar? Para así avanzamos justamente con otro mercado, con otro activo y de esa manera nos vamos al mercado de pares de divisa Forex, Euro USD. Este activo como tal no vamos a estar mucho tiempo por ahí dialogando respecto en profundidad acerca de cómo se está comportando, simplemente porque literalmente de las zonas operativas que nosotros hemos enviado el día de ayer, el precio todavía no vino a mitigar ni vino a barrer ningún tipo de liquidez como tal de ella. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, el precio de Euro USD, nosotros teníamos nuestro análisis hasta aproximadamente el día de ayer por acá. Vamos a marcarlo bien para que ustedes lo puedan ver. Perfecto, miércoles 6 de mayo acá. ¿Qué quiere decir? El precio todavía no hizo un movimiento fuerte hacia el alza para ir a buscar ningún tipo de zona operativa de venta, ni tampoco hizo un movimiento fuerte hacia la baja para ir a buscar ningún tipo de zona operativa de compra. Las mismas zonas operativas que Facu el día de ayer les compartió y les mostró a detalle del por qué están marcadas, literalmente son las mismas. Y el análisis que nosotros hemos hecho del día de ayer, literalmente es el mismo también. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenemos ningún concepto nuevo para poder agregar. Lo que sí podemos llegar a compartirles, si nosotros quitamos lo que son los dibujos y vamos a una temporalidad diaria, lo que vamos a poder encontrar es qué estructura el precio de Euro USD está haciendo. Y fíjense que hay una paradoja muy importante que se tiene que saber interpretar. Si nosotros nos basamos de este movimiento hacia el alza que inicia por acá, movimiento alcista, retroceso y corrección, donde el precio no viene a mitigar el último punto de lo que podría llegar a ser la estructura de techo y decide hacer nuevamente un movimiento alcista donde rompe con esta última estructura de techo o línea de resistencia, lo que a mí me empieza a mostrar es que el precio de Euro USD empezaría a poder tener una sobrecarga de liquidez con fuerza de compradores que empiezan a empujar al precio hacia el alza. Entonces, cuando nosotros hablamos esto, hablamos de que lo mejor que hoy por hoy podríamos aprovechar para este pequeño movimiento hacia el alza que empieza a acomodarse con el precio de Euro USD es esperar algún retroceso y alguna corrección bajista del mismo, y ahí vamos a poner los dibujos para ir, por ejemplo, para una zona operativa de compra en la parte baja y ahí poder estar comprando. Y la compra que nos permita poder seguir fluctuando con su desarrollo, con su tendencia y con su estructura alcista para nosotros permitirnos tomar beneficios. Entonces es importante poder entender siempre la acción del precio y poder leer bien la estructura para saber cuáles van a ser las posiciones que más nos va a convenir a nosotros poder aprovechar para poder incrementar de nuestro capital. Ahora bien, algo muy importante que también está muy bueno que ustedes puedan considerar, que es lo siguiente. Si ustedes se van a las partes altas, tenemos zonas operativas de venta y entendiendo esto que decíamos recién, sabiendo que euro se encuentra comportándose con su movimiento alcista tal vez, ¿pero vendo? La respuesta es que sí. Cuando vos veas que el precio llega a zona operativa de venta, que fue explicada el día de ayer, y veas que el mismo está teniendo confirmación de lo que podría llegar a ser nuestra estrategia, y vos sabés gestionar bien de tu capital, podés ingresar. Y cuando el precio haga un movimiento a favor, lo que te vamos a recomendar es, sin tener que estar sofocando, asegurar tu punto de entrada, asegurar break-even, quitar riesgos. ¿Por qué? Porque de la mano con esto es de la mano donde viene del resultado, donde tomamos operaciones sin a veces esperar la compra por la venta y la venta nos da del beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede esto que quiero compartirles. Hay personas que cuando nosotros hablamos que la tendencia es alcista y que hay que comprar, muchas veces las personas lo que hacen cuando los precios llegan a zonas de venta, no aprovechan de esa oportunidad, no lo operan porque solo están esperando que el precio llegue a comprarse, o sea, a esperar que el precio llegue a zona de compra, y recién ahí aprovechan de un trade. ¿Y qué pasa? Muchas veces se quedan fuera del mercado mirando los resultados en profit de otras personas por no haber aprovechado también estas oportunidades que podrían llegar a ser con movimientos mucho más cortos, aunque iríamos en contra de la tendencia. Entonces es importante que eso se pueda aprender y se pueda entender. Recuerden y van a poder identificar zonas operativas copiadas, alarmas puestas y esperar a ver cómo el precio se comporta al momento de poder llegar a cada zona, ¿sí? Y vamos al último mercado, vamos al último activo, en este caso vamos a irnos un poquito por el precio de South, el precio del oro donde sí vamos a encontrar diferentes puntos de actualización que ahora vamos a ver, vamos a profundizar un poquito por qué están, para que nosotros lo podamos entender, ¿sí?
Si nosotros nos remitimos a las partes bajas para ver por qué podríamos estar comprando y dónde, lo que vamos a encontrar es que tenemos tres zonas operativas de compra. La primera que se encuentra en los 4.617, la segunda que se encuentra en los 4.559 y la tercera que se encuentra en los 4.519, ¿sí? Ahora bien, entendiendo estas tres zonas operativas de compra en el precio del oro, la pregunta es por qué es que existen y qué punto voy a aprovechar para su desarrollo. Mirá, si vos te vas a la primera zona operativa de compra en el oro, vas a poder encontrar en todo este sitio la misma estructura de lo mismo que hablamos hace minutos atrás con lo que respecta al mercado de índices en el activo de SP500. Vas a poder encontrar en este sitio todo un mercado que esté imbalanceado y donde el precio todavía no vino a mitigar ni vino a poder retestear su liquidez. Entonces, esta primera zona operativa de compra viene realmente desde ese sitio, para que ustedes lo puedan entender. La segunda zona operativa de compra, que se encuentra por acá, lo que van a poder encontrar es que literalmente viene por un patrón institucional. Ahí recién Herminio preguntaba y decía, bueno, pero ¿puedo marcar una zona operativa solo por patrón institucional? Literalmente sí, lo vas a poder estar encontrando acá. Si vos te vas a un gráfico de 30 minutos, lo que vas a poder encontrar es que tenés un hermoso patrón de vela envolvente alcista que generó todo este movimiento hacia el alza, es decir, hay muy buenas transacciones y cantidad de órdenes pendientes de compra posicionadas en el mercado acá, y que encima la misma cumple con el requisito de un rompimiento de estructura de techo o de línea de resistencia. Entonces, ¿qué sucede de la mano con eso? Es una zona, una segunda zona operativa de compra en el oro que realmente está muy buena y es muy seductora para que nosotros podamos aprovecharla. Por eso está bueno copiar la zona y dejarla al pendiente para poder aprovecharla luego. Y después, en cuanto a la tercera zona operativa de compra en el oro, que es esta que se encuentra acá, lo que vamos a poder encontrar es literalmente lo mismo que la zona operativa de compra anterior, que era la segunda, que es un hermoso patrón de vela envolvente alcista que el precio genera y que realiza un movimiento muy fuerte hacia el alza también desde ese sitio. Puntos importantes a poder considerar. Lo que a nosotros más nos hubiese encantado de estos tres puntos de interés de compra es poder darle un sentido de confluencia para poder marcarlo también con la herramienta de retroceso de Fibonacci y poder buscar los puntos de descuento del 70 o del 90%. De la mano con eso, lo que nosotros sí debemos poder identificar es que nosotros no podemos en este momento estar marcando la herramienta de retroceso de Fibonacci porque literalmente familia, el precio del oro no para de subir. Entonces, como no para de subir y todavía no tuvo un stop de su subida y todavía no está haciendo un retroceso o una corrección hacia la baja, no me permite poder identificar esto que nosotros decimos mucho que es principio de movimiento alcista hasta el final, porque todavía no llegó a su final de movimiento alcista. Entonces, si por ejemplo yo ahora tomo principio del movimiento alcista en este sitio hasta el final del movimiento alcista acá, hay gran parte de cantidad y porcentaje de desplazamiento de que el precio del oro siga subiendo y por ahí hasta la zona operativa de venta. Entonces, lo que yo puedo marcar como lo que es nuestra herramienta de retroceso no va a tener sentido porque el precio podría llegar a seguir subiendo como métrica, ¿sí? Es importantísimo que eso se pueda entender y que lo puedan incorporar también. Esto es en cuanto a las compras con el precio del oro y vamos a ir en cuanto a las ventas, ¿sí? Las ventas, como van a poder observar en la parte alta, lo que vamos a tener es información que ya nosotros hemos explicado en sesiones matutinas anteriores, pero como lo dice Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo vamos a estar viendo también a detalle ahora. Lo que vamos a encontrar es que estas zonas operativas de venta en la parte alta del oro son zonas operativas de venta que nosotros hemos marcado ya hace varios días y varias sesiones atrás, donde nosotros la teníamos marcado con diferentes tipos de rótulos y títulos. Por ejemplo, en su momento por ahí, esta primera zona operativa de venta era la tercera, esta era la cuarta y, por ejemplo, esta era la quinta. ¿Qué pasó? Las zonas operativas de venta fueron cumpliendo con nuestro movimiento hacia la baja, fueron justamente cambiándose los títulos y los rótulos y hoy estas zonas tienen otra categoría en cuanto a su título como tal. Pero ahora bien, no dejan de ser zonas muy efectivas y no dejan de ser zonas para poder aprovechar. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos entender? La información que habíamos explicado en ese momento cuando lo marcamos, que es información que vamos a estar viendo luego ahora. En la primera zona operativa de venta, en el precio del oro, vamos a poder encontrar un hermoso patrón en un gráfico de 45 minutos hacia la baja, que en el desplazamiento que el mismo genera,
genera toda esta caída del precio del mismo y genera rompimientos de estructuras de piso abajo o de líneas de soporte. Entonces, lo que eso me está diciendo es que tengo una muy buena transacción de posiciones de venta acumuladas en este sitio para poder ingresar en aproximadamente los 4.779 dólares del oro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer ahí? Pacientes y esperar. Y de esa manera poder estar aprovechándolo. Ahora, ¿por qué esta zona operativa tiene el título y el rótulo de scalper? Porque también está bueno poder conversarlo. Familia, si nosotros quitamos lo que son los dibujos y vemos las gráficas sin ningún tipo de dibujo, lo que vamos a poder encontrar es todo un desplazamiento del precio del oro que viene con mucha fuerza hacia el alza en este último periodo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Yo me puedo meter en ventas? La respuesta es que sí, pero debes ser consciente de que el precio viene con mucha fuerza alcista. Entonces, cualquier tipo de posición de venta no es para recontra enamorarse y dejar desarrollar durante mucho tiempo, todo lo contrario. Son posiciones donde vamos a ir medio que en contra de la tendencia, como lo hablábamos anteriormente, por ejemplo, con el precio de euro USD, pero voy a ir a buscar un movimiento que me permita asegurar mi punto de entrada e irme por lo menos con un 1 a 3. Arriesgo 1 para poder estar ganando 3. Y si después el precio del oro, por ejemplo, desde los 4.779 decide realmente desplomarse e irse, por ejemplo, a los 4.000 dólares, que sería una bendición para quienes tomen una venta como esa, perfecto. Porque de scalper, como lo hablamos recién, pasa a ser una operativa intradiaria que su desarrollo me permite tomar ganancias de manera diaria y semanal durante su desarrollo. Pero en primera instancia yo lo abordo como una operativa como lo es, entendiendo que estoy tomando un movimiento en contra a la posición que yo espero. Entonces, lo más importante de todo esto es esperar algún retroceso y una corrección para entrar en compras y irnos con ese movimiento alcista. Muchas veces sucede que estamos mucho más prontos en esperar la venta por la proximidad que tiene el precio que esperar la compra en la parte más baja, ¿sí? Pero miren este ejemplo que es muy hermoso que se pueda llegar a entender, porque recién lo comentábamos y lo marcábamos para con lo que era el precio de SP500. Ahora, familia, literalmente lo podemos marcar y lo podemos ver con el precio del oro. Esta zona operativa de compra, como van a poder encontrar en la parte baja, la tomamos el día lunes. Lunes 4 de mayo, no solo tomamos la posición de compra en el precio de SP500 con un tremendo movimiento hacia el alza, sino también que tomamos esta posición de compra en el precio del oro. Si ustedes toman la herramienta de posición larga o la herramienta de long, van a poder encontrar que este movimiento nos dio un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 13. Miren lo importante que es poder identificar esto. La posición del día lunes 4 de mayo en el mercado de índices para el activo de SP500 te dio un 1 a 18. Ganaste un 18% en un solo trade del total de tu cuenta. Y la posición de compra en el precio del oro que tomamos el mismo día, el lunes 4 de mayo, con su movimiento hacia el alza, te permitió poder obtener un 13% del total de tu cuenta. 18 más 13, 31. Un 31% pudiste estar aprovechando para poder estar, perdón, un 41%. Un 41% pudiste aprovechar en dos trades que tuviste paciencia para poder dejar desarrollar. Yo sé que muchas veces son cosas que uno puede identificar y que puede aprender y que puede empezar a aprovechar. Y sé muy bien que es fácil hablar con el diario del lunes para el desarrollo que la misma está teniendo, pero te quiero decir que ahí es donde está bueno que vos empieces a backtestear mucho más la validez que tiene esta estrategia, mucho más en entender estos conceptos que decimos que no es tanta cantidad, sino es calidad, estos puntos que decimos la paciencia paga y su desarrollo también, porque grandes resultados vienen detrás de una mente grande que deja de su desarrollo, ¿sí? Así que familia, ya hemos llegado, tiempo cumplido de sesión. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta respecto a lo que hemos hablado. No obstante, también para con lo que es el precio del oro, que fue el último activo que hemos visto y que hemos podido profundizar. Pero si alguien tiene alguna duda, pregunta, me lo hacen saber y me lo comentan ahí. Quienes por ahí quieren por ahí ver algún concepto, alguna temática particular, también aprovechan a poder preguntarme. Coméntenme qué les pareció la sesión, si alguien se quedó con alguna duda también, que estamos acá disponibles. Y ahí los voy a leer en el chat. Como muy bien lo dice Maxi, yo sigo dentro de la operativa de compra ahí abajo en el oro. Miren qué bonita posición. A ver si lo puedo llegar a abrir con la computadora y lo puedo mostrar para que ustedes lo puedan ver. Igual de todos modos creo que lo van a poder ver ahí en el chat. Bueno, miren qué linda posición de compra en el precio del oro en los 4.520 dólares y miren qué lindo de su desarrollo. Miren, acá justo está la posición y acá está el resultado. Más de 220 dólares. Y familia, ¿saben lo más hermoso de esta posición de compra en el precio del oro? Es que literalmente Maxi ingresó con el lotaje mínimo indispensable. Ingresó con un lotaje de 0,01.
¿Entienden esto que hablamos cuando decimos acerca de que no hace falta tener una gestión de riesgo recontra grande para poder estar ganando un poco de dinero? Puedes tener gestiones de riesgo bien bajas para poder estar ganando mucho. Maxi ahí nos comenta en el chat y nos dice, estuve arriesgando solo $17. O sea, arriesgó $17 para poder estar ganando ahora en esa posición de compra en el oro $229. Fíjense en lo hermoso que es esta habilidad, esta profesión y las cosas que te puede permitir poder lograr, ¿sí? Así que fantástico, ahí los voy a leer en el chat, todo perfecto, excelente, muy buena sesión, bárbaro, excelente, bien, bien, bien. Bueno, familia, muchas gracias por su conectividad, muchas gracias por poder compartirnos, por poder involucrarnos, por las personas que han tomado la atención correspondiente para poder aprovecharlo. Quienes no se hayan podido conectar van a estar mirando justamente esta grabación luego, así que lo que necesiten van a poder preguntar por la plataforma de School o por WhatsApp y vamos por más que esto recién inicia. Así que familia... Dejo de grabar, les mando un fuerte abrazo, se los quiere, se los ama mucho y lo dejamos con musiquita bien, bien arriba para ir por mucho, mucho más.